¿Buscas un espacio donde la información y la buena conversación se encuentran? Escucha Entre Amigos, el programa que te acompaña, te informa y te hace sentir parte de una gran comunidad. Todos los detalles, las historias y los temas que te interesan, como solo se cuentan entre amigos. No te lo pierdas. Entre Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en nuestro programa de Entre Amigos Periodistas, Entre Cuadernos de Doble Raya. Indiscutiblemente que ustedes ya lo están viendo aquí en nuestra pantalla, pero permítame primero, antes de presentarlos oficialmente, saludar como todos los programas a esta hora de la tarde a mi querido amigo, hermano, mero, como decimos en México coloquialmente, el director general de regeneracionpluralidad.com.mx, Raúl Castellanos. Hermanito. Gracias, qué gusto estar con ustedes, con Alfredo, contigo y por supuesto con nuestros invitados del día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Gobernador Ulises, qué gusto. Muchas gracias. Y de la misma manera, pues bueno, saludamos a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, abogado, el abogado del diablo. Por cierto. Todos lo conocemos, ¿no? Por cierto. Que es precisamente el creador de esta revista nacional de Mujeres Ahí, que ya en estos 24 años de andar en estas lides de pues editar, difundir, hacer Mujeres Ahí, que Alfredo Martínez de Aguilar. Con el gusto de siempre, Alfredo. Muy bien. Bienvenido, Alfredo. gobernador, bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Alfredo, qué amable. Y bueno, yo le cedo la palabra a mi querido amigo y hermano Raúl, precisamente por varios detalles que ya en su momento ustedes sabrán, para que presente oficialmente a nuestros invitados especiales, a quien su servidor de una manera muy personal vive agradecido de quien tengo en este momento al lado izquierdo, por una etapa que se vivió hace algunos tiempos y que cierto gobernador me mandó a descansar de vacaciones a cierto lugar, y gracias a él, pues bueno, terminamos esas vacaciones, pero bueno, eso ya es historia. Así es de que yo le cedo la palabra a mi querido hermano Raúl Castellanos. Será historia, pero la historia es la viviente, historia, ¿no? Historia viviente. Es como trasciendes tú a la historia. Claro. Antes que nada, bienvenida, Sofía, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Tienes una gran experiencia dentro de la política oaxaqueña y nacional. Entonces ahora entiendo que nuevamente estás participando en varias actividades. Por ahí vi un video ayer, antier, de una presentación que estabas haciendo de personalidades oaxaqueñas. Y bueno, las cosas se están presentando ya de cara al 2027. Y por otra parte, pues también le doy la bienvenida a Ulises Ruiz Ortiz, es gobernador de Oaxaca. Yo siempre digo que, y así se define, que el cargo es permanente, es decir, el título es permanente. Por eso es que siempre que lo saludamos le decimos, gobernador Ulises, ¿cómo estás? Tuve la oportunidad de trabajar en tu gobierno y de tener la oportunidad de servir a los oaxaqueños, y eso es una cosa que para mí siempre ha sido muy honrosa. Así que bienvenido, sé que Gracias, Raúl. Que estás nuevamente también en la actividad. Bueno, yo creo que eso ya es parte consustancial de ustedes dos, es decir, ya no es una sorpresa el saber que Ulises Ruiz y Sofía Castro y Ulises Ruiz están en la actividad política nuevamente. Yo te veo a ti muy activo nacionalmente, a Sofía se le está viendo ya también muy activa localmente en el estado, y pues creo que de eso es de lo que se trata, que platiquemos el día de hoy, de lo que están haciendo, de los planes. Tú estabas impulsando la creación de un partido nuevo en México. Nos gustaría saber qué cosa fue lo que pasó, en qué quedó, qué estás haciendo, cuáles son los planes a futuro, porque creo que es válido. Yo creo que al final de cuentas la política es eso, la posibilidad de participar, de servir y de dar resultados. Así que no sé si tú quieras hacer alguna intervención antes de cederles la palabra. Adelante, mi querido Alfredo. Sí, claro. De entrada, una pregunta obligada. ¿Qué pasó con México Nuevo y su registro solicitado, gobernador? Porque pues ahora aparece como agrupación política nacional, que es el antecedente legal para llegar a ser partido. Sí, mira, entre otras razones, la más importante
durante los recorridos por el país, mucha gente nos decía, se van a fracturar, hablando de la oposición. Va a haber varias oposiciones pírricas en lugar de intentar un frente nacional. Claro. Y era un argumento de peso importante, fíjate. Por supuesto. Entonces, nosotros hablamos con todos los coordinadores, Sofía, coordinadora de Oaxaca, y otros más en el país, y la decisión fue retirar el registro y construir acuerdos nacionales con las fuerzas políticas que ya están registradas ante el INE. Esa es la razón de fondo del retiro de México Nuevo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo hoy? Me buscaron varios partidos políticos, estamos construyendo acuerdos. Nosotros hemos sido muy claros que los partidos que en este momento en el país lo que se necesita es un frente nacional opositor, que lo primero que importa es el país, Claro. y las siglas de los partidos están en segundo término. Las personajes, las personalidades están en segundo término. Y hoy hay que privilegiar la unidad y la suma con quienes quieran ser oposición. ¿Quiénes son oposición hoy en el país? Aparte de los medios de comunicación, que además los persiguen, Claro. que además los matan, Sí. que además hay una amenaza permanente y una agresión permanente en las mañaneras contra los medios de comunicación en el país, y los estados la repiten, y los municipios también, y los congresos también. La oposición hoy en el país registrada es el PAN, es el PRI y es Movimiento Ciudadano si se decide ser oposición y deja de servir en muchas de sus partes al gobierno de la República. Los otros dos son el PT y el Verde, pero los tiene comprados el gobierno federal. Alguna excepción, Oaxaca es una excepción, por ejemplo. Claro. Aquí el PT está enfrentado con el gobernador morenista de Oaxaca, pero es excepción, ¿sí? En su gran mayoría el PT es aliado de Morena, del gobierno, y no cuentan como oposición. Y el Verde, bueno, el Verde es una empresa, no es un partido político. Esos están donde hay lana, donde hay corrupción, donde puede haber robo. Ahí están los del Partido Verde. Esos no se la pierden nunca. Están en el PAN, están en el PRI y están en Morena. Y después del 27 ya van a empezar a buscar, porque van a perder el 30 Morena, y van a buscar quién va a ser el siguiente socio que les pueda dar dinero y les siga protegiendo de todas sus trapacerías que hacen en el país. Entonces, ¿cuál es la oposición? El PAN, el PRI, probablemente Movimiento Ciudadano, si se decide hacer. Los partidos nuevos que pueden lograr el registro, yo ahí veo a Somos México, que pudiera ser un partido de oposición, que encabeza Naranjo, pero no pueden ir aliados, porque ellos van por su 3% para salvar el registro en el 27. La primera elección. Entonces, en esta coalición es muy difícil que ellos puedan ir en un frente nacional opositor. Entonces, de los partidos que están y pueden construir alianzas, Acción Nacional es el único partido que se ha abierto a la sociedad. Claro. Modificó sus estatutos y hoy pueden ser candidatos del PAN, personas de la sociedad, de otras fuerzas políticas incluso, con trayectoria limpia, como externos, registrarse y ser candidatos del PAN a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, incluso gobiernos estatales. El otro que puede construir alianzas es el PRI, ¿no? Que en algunos casos, están dejando la decisión a los consejos estatales de estos partidos, y ellos van a definir si quieren o no una alianza, o si deben de ir en alianza, porque así lo indican los números. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, construyendo acuerdos. Vamos a estar platicando con el dirigente nacional del PAN, con el dirigente nacional del PRI. O sea, ahorita hay que juntarnos. A los únicos que no aceptamos son propuestas de crimen organizado del narco. Esas, por ningún motivo, esas se las dejamos a Morena. Son especialistas en postular candidatos involucrados en el crimen organizado y el narcotráfico. O sea, es evidente que es el partido del narco. Entonces, eso es lo que estamos caminando en Oaxaca. Ayer Sofía anunciaba la posibilidad de
candidaturas a presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales, diputados federales. Ella misma se apunta, está recorriendo el estado porque quiere participar para no violar la ley electoral. Claro. Ella va a participar en el 2028 como candidata al gobierno del estado, como candidata externa del Partido de Acción Nacional, más los partidos políticos estatales y nacionales que quieran ir en coalición, alianza o en candidatura común. Claro. Es válido, o sea, no importa, ahorita hay que vencer mucho los protagonismos. Ahorita lo que importa es México, lo que importa es Oaxaca, lo que importa es la paz, lo que importa es el desarrollo, lo que importa es que ya salgamos de este narcogobierno que hoy está al frente del país. Y eso es lo que estamos haciendo en México Nuevo. Bien, pues es interesante, sobre todo hay nuevas circunstancias, la política siempre es cambiante, Por es supuesto. decir, las circunstancias cambian permanentemente y por supuesto que ahora hay nuevas formas de debate. En lo personal yo creo que se ha deteriorado mucho el debate de altura, El nivel del debate. el nivel del debate, porque ahora se da, ya no es como antes en donde se debatía con conceptos ideológicos, con conceptos programáticos, Con convicciones. Sí, muy serios. Ahora hay un debate mucho más fluido, por decirlo entre comillas. Pero y en ese contexto, de todas formas, bueno, quienes tienen el deseo y la convicción, es válido que participen. Cada quien de acuerdo con sus intereses, sus visiones, sus convicciones y sus formas de ver el futuro. En ese contexto, te preguntaría, Sofía, ¿cómo sientes tú las circunstancias en el estado de Oaxaca? Por supuesto, primero agradecida con la oportunidad que nos brindan esta tarde para conversar con ustedes y con su importante audiencia. Decirte, estimado Raúl, que hoy las condiciones en Oaxaca nos las dictaron el 25 de enero de este año. La revocación de mandato, promovida desde el Estado, generó datos duros y partiendo de una estadística, hoy Morena en Oaxaca, así como en su momento fue el partido que generó esperanza y oportunidad, hoy también te quiero decir que del recorrido que yo he hecho en todo el interior del estado, las 8 regiones, lo que hay es un desencanto, lo que hay es un reclamo, lo que hay es visitas de un gobernante que llega con palabras, pero con 0 acciones. Y eso se demostró el 25 de enero. La revocación de mandato en todo el estado, pues la perdió el gobierno, la perdió Morena, la perdieron los actores políticos del momento. A cada presidente municipal le dieron una cuota y todos perdieron, todos los presidentes. Si pudiéramos decir ahorita alguien quiere ir a nuevamente a participar a la reelección y se va a topar con el muro que ya se topó el 25 de enero. Es su primera medición, es el piso con el que va a arrancar su elección. 2, los senadores y diputados estuvieron en toda la cancha, porque al no haber oposición, ellos estuvieron promoviendo y se pusieron sus metas, comprometieron sus metas ante su propio jefe. ¿Y cuál fue el resultado? Un fracaso contundente, 11.3 frente a 62.8 de rechazo social. Entonces, el primer factor es el rechazo. Y en el recorrido que hemos venido construyendo desde Construir México Nuevo, que nosotros iniciamos construyendo candidaturas, a diferencia de otros partidos políticos, nosotros construimos candidaturas bajo la tesis de construir partido político. ¿Qué vemos hoy? Que estos candidatos, estas personas que caminaron para poder aspirar, si hoy fueron las elecciones, están listos para competir y ganar. Eso nos permite decir que en donde se trabaja, se camina, se puede construir un buen acuerdo. El bloque opositor del que ha hablado el licenciado Ulises Ruiz se está impulsando a nivel nacional, pero nosotros lo estamos haciendo desde la célula más importante que es el municipio, en donde está el reflejo de la realidad social, política y de la oportunidad de construir acuerdos. Nosotros, en lugar de apostarle a esa división que desde la presidencia se dicta todos los días, nosotros estamos en la reconciliación. Y puede ser que el primer mensaje que se dé es cómo desde allá se enseña a dividir y cómo desde acá se enseña a construir. Y nosotros en esa construcción
hemos venido dialogando con todos los actores, desde el municipio, desde el distrito local electoral, para poder llegar a la suma del distrito electoral federal. Nos interesa muchísimo tener un porcentaje importante en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es la renovación que viene, porque esa le sirve a todo México. O sea, las decisiones que hoy se están tomando le afectan a todo el país, pero se toman en el Congreso Federal. Segundo, necesitamos tener una representación en los congresos locales, porque hoy día, aunque hay decisiones tanto en la Cámara de Origen como en la Cámara Revisora, sea Senado de la República o la Cámara de Diputados, no hay un solo Congreso federal, local, no hay las 2/3 partes de los congresos locales para contener los arrebatos que, de acuerdo al humor presidencial, se dictan. Y hoy estamos viendo el último de los arrebatos, quitarle las pensiones a las personas que dieron toda su vida productiva pensando y soñando en que cuando llegaban a la edad adulta tenían resuelto lo primario, que es la estabilidad económica. Si no tienes estabilidad económica, lo segundo vienen las enfermedades y todo lo demás, ¿no? Pues a ese sector que ya le había apostado a estar tranquilos, los meten en una camisa de fuerza, quitándoles más de la mitad de sus pensiones y jubilaciones. Entonces, cuando tú dices, ya no hay nada que destruir, no, le buscan y por supuesto que le encuentran, ¿no? Derivado de un libro, le dieron una torre a 96,000 trabajadores de CFE, de Pemex. Son gentes que trabajaron en áreas especializadas del gobierno, porque sin esos técnicos, México no hubiera tenido toda la electrificación que tiene en la industria, que es muy importante en la economía, en el PIB, pero también en la casa más humilde, en el hogar más humilde, en donde hay una persona con diabetes que requiere tener insulina en un refrigerador. Si no hay luz, le impacta. Entonces, dejar de valorar lo que ya hicieron en este segmento de población es una acción no solo descabellada, sino ilegítima. Entonces, todo esto que hemos venido escuchando en las regiones es lo que ha venido nutriendo este consenso, y los hombres y mujeres que hoy están decididos es porque viven su realidad en su entorno y están llenos de valores. El primero, la honestidad; el segundo, la objetividad, porque saben que van a enfrentar un gobierno que no es el gobierno, es un gobierno que está empoderado con el crimen, con las condiciones que las puede silenciar una bala, pero que muchas veces no se puede uno dejar de mantener a un lado de la realidad que hoy está en el ambiente ciudadano, que vive nuestro estado y que vive nuestro país, estimado Raúl. Bien, vi el otro día un video, precisamente de una presentación que hiciste de personalidades, hombres y mujeres de todo el estado. Es un poco, entiendo, en este contexto que tú estás planteando. Sí. Hay muchos que dicen, bueno, es que las elecciones son el año que entra, pero la verdad es que muchas veces una candidatura se construye mucho antes, a veces de toda la vida. Claro. Sí, claro. Una trayectoria la que se refleja en una votación. Evidentemente va a haber un proceso competido el año que entra. Creo que eso ya se vislumbra desde ahorita que así va a ser. Como ustedes lo plantean, evidentemente hay una polarización en el país. Yo no sé hasta qué punto la polarización es lo más conveniente, desde mi punto de vista, perdón. Yo siempre he sido partícipe de la búsqueda de los consensos, claro, o de los acuerdos que beneficien precisamente un proceso electoral, una sociedad, aunque evidentemente también luego sucede que al final de cuentas hay otras condiciones que se imponen, ¿no? De alguna manera, cuando yo competí también eso sucedía, claro, en otras condiciones, bajo otras circunstancias, pero también el PRI era un partido hegemónico. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que es correcto el intento de sumar de diferentes espacios, de diferentes conceptualizaciones, de diferentes pensamientos para lograr consensos. Te vi muy entusiasta y bueno, pues
Me da gusto que no pierdas el empuje que Por te conozco supuesto. de siempre, mi querida Sofía. Muchas gracias. don Raúl. Gobernador y Sofía, para los dos. Como decían los camaradas marxistas, las condiciones objetivas y subjetivas están dadas, ¿no? Cada día mayor violencia brutal, con descuartizamientos hasta de niños, ¿no? Terrorismo, Totalmente. narcoterrorismo. Por otro lado, una terrible crisis en materia de salud. No hay medicamentos, no hay camas en los hospitales, en las clínicas. Es creciente el desempleo. La carestía de la vida como resultado de la inflación nos está pegando a todos, en donde más duele, en el estómago. De ahí que sea deseable esta unión nacional de las oposiciones en general, Sí, claro. sin membretes. Exacto. ¿Cómo lograr vencer los protagonismos, los celos, el egoísmo, la mezquindad, la propia ambición, la soberbia? ¿Qué decirle o qué le están diciendo a los hombres, en tu caso, y en el tuyo, a las mujeres, tomando en cuenta que son la mayoría de la población? Claro. Desunidas, desorganizadas, pero que resienten más las crisis. Bueno, mira, hay que ser muy pragmáticos. O sea, el gobierno y Morena, que es lo mismo, es un partido de Estado, vienen de caída, antes de Rocha. Y vienen de caída por los malos resultados que han entregado a los mexicanos. Claro. El país está violento, pero es resultado del pacto que López Obrador hizo con el narco. La violencia no es gratuita, está protegida por el Estado. Rocha Moya pidió licencia y tiene orden de aprehensión en Estados Unidos porque entregó el mando, el secretario de Seguridad, a los chapitos a cambio de que se lo ayudaran en la elección, se robaran la elección, secuestraran a los activistas, a todos los que cuidan la elección y ganaran la elección de gobernador. 21. Adán Augusto en Tabasco le entregó a la Barredora, que es una organización criminal, la Secretaría de Seguridad. Sí. Y todavía lo invita a López Obrador, el principal narco de este país, que no tengo duda de que va a acabar en una cárcel estadounidense, porque recibió recursos del narco y hizo pacto y acuerdos con el crimen organizado. Le entregó a la Barredora la Secretaría de Seguridad, se va a Gobernación invitado por López Obrador y deja al secretario de Seguridad, todavía con el gobernador interino. Y si ustedes hacen un recuento, no es Rocha Moya. Rocha Moya hay en casi todos los municipios del país, en casi todos los gobiernos estatales, gobernadoras y gobernadores. En el Congreso Federal, senadores, diputados, los coordinadores de Morena, los dos están señalados de relación con el crimen organizado, Monreal y Adán Augusto. Y ya lo cambiaron, lo mandaron a Morena a operar, ¿no? En los congresos locales están iguales. Ahí vemos la información. En el Poder Judicial lo pusieron los gobernadores. Es la corte del acordeón, hombre, una bola de payasos, muchos relacionados con el crimen organizado. O sea, en Sinaloa los puso Rocha Moya porque era un acordeón. A los federales y a los estatales, los del Tribunal Superior de Justicia y jueces que le corresponden a Sinaloa, los puso Rocha Moya. Están involucrados. Tú no puedes oír que entra una gobernadora interina y deja el mismo equipo a Rocha Moya. No haga ningún cambio. O sea, mantienen las estructuras que mantenía el crimen organizado en Sinaloa. Y si tú vas revisando cada estado, Mara Lezama ya no tiene visa. Marina del Pilar. Y cuando no tienen visas, hay un proceso de desvío de recursos, lavado de dinero o relación con el crimen organizado. Ahí están los datos de que le daban más de $5 millones mensuales al esposo de la gobernadora de Baja California, que no tarda también en caer. Claro. Y lo mismo está el gobernador de Michoacán. Si tú revisas los resultados electorales, ganó exactamente donde está la zona del narco, la zona caliente se dice, donde gana las elecciones. Y si tú revisas a la gobernadora de Colima, la presidenta municipal de Manzanillo, que era de Morena, la señaló de relaciones con el crimen organizado. Y si tú revisas a la gobernadora de
Guerrero es lo mismo, y a las presidentas municipales, sentadas en la mesa con gente armada, jefes de grupos, los ardillos. Y si tú revisas al gobernador de San Luis Potosí, estuvo preso por su relación con el crimen organizado, quiere poner a su esposa Gallardo, la gobernadora. Entonces, el gobernador de Sonora, Durazo, los hijos metidos en el huachicol con los hijos de López Obrador, pero a él ya lo señalan como informante en los Estados Unidos. Incluso se dice que no tiene visa y que entra con la calidad de informante. Otro que va a caer. Entonces, la gran mayoría de los gobernadoras y gobernadores de Morena están relacionadas con el crimen organizado. De las 17 candidaturas que se perfilan que van a competir, va a haber renovación en 17 gobiernos estatales en el 27, quienes están participando en Morena, la mayoría están involucrados en el crimen organizado. Fíjense. En Sinaloa, los dos principales aspirantes, incluso para ser postulados ahorita defensores de la Cuarta Transformación, que es simular una campaña con recursos públicos del huachicol y del crimen organizado, era el presidente del Culiacán, que pidió licencia, nadie sabe dónde está, y el senador de la República, que es el verdadero capo, acosador sexual, que tampoco saben dónde está. Y tampoco Rocha, ya saben quién está. Esos eran los precandidatos a Sinaloa. La senadora Andrea Chávez, en Chihuahua, es producto de la barredora. Todo el financiamiento de su campaña es la barredora, es Adán Augusto, que le regaló su jirafita, que usaba los aviones del ejército para trasladar a la familia, camionetas blindadas, todo un aparato de presidencia de la República, es dinero de la barredora. La esposa del gobernador de San Luis, senadora, el gobernador está señalado de relación con el crimen organizado, quiere poner a su esposa, la va a meter por el Partido Verde porque tiene restricción en Morena, pero finalmente son los mismos. Hay otros que quieren poner a sus novias, hay otros que quieren poner a sus cercanos, a sus prestanombres, y si tú vas revisando, si es cierto lo que dijo el liguero, así le dicen a la nueva dirigente nacional de Morena, porque es del grupo del señor de las ligas. Ese es del equipo de Bejarano, la que era secretaria del Bienestar. Montiel. Sí, Montiel, le dicen el liguero. Ella, desde la Secretaría del Bienestar, estuvo comprando las afiliaciones estas que anduvo haciendo alcalde con lana de la Secretaría del Bienestar. O sea, el padrón de Morena es falso. Es falso. Esos 10 millones no existen, hombre. Entonces, ¿qué ha dicho Trump? Voy a perseguir a los narcos. Los voy a declarar terroristas. ¿Qué hace el gobierno de la República Morena y sus aliados? Senadores, diputados, gobernadores. Modificar la Constitución para que no pueda haber presencia de agentes extranjeros en colaboración y coordinación con el gobierno de la República. Y hablan de la injerencia de la soberanía. Yo nunca he escuchado a Trump decir que va a meter al ejército a invadir México. Sí he escuchado que en cada intervención le ofrece a Claudia Sheinbaum colaboración para enfrentar al crimen organizado, porque sin duda alguna tienen más recursos económicos, tienen más equipos técnicos, tienen más preparación para coadyuvar al combate al crimen organizado. ¿Quién no quiere combatir al crimen organizado? Hoy la discusión es si se violó o no la soberanía en Chihuahua por haber descubierto uno de los laboratorios más grandes de fentanilo. No es. Sí, la discusión esa es que había agentes extranjeros, violó la soberanía de la gobernadora. No es el desmantelamiento del laboratorio, porque hay un principio del derecho que dice que cuando la ley se enfrenta a la justicia, defiende la justicia. Quiere decir que la ley es incorrecta. Modifícala. Si tienes que modificar la Constitución para que haya presencia de agentes extranjeros coordinados en un acuerdo internacional para combatir al crimen organizado y pare la violencia que hay en el país, regrese la paz en México, la principal obligada debería ser la presidenta de México. Es la principal. Parece que la agreden en decir que nos quieren invadir, que la soberanía, que no pueden entrar, que es un papelito el que mandó, que es una oficinita la que mandó, que no hay elementos para detener a Rocha Moya. Y
todas las acciones de Claudia Sheinbaum son de protección del crimen organizado. Todos dicen es una oportunidad ya para desligarse y enfrentarlos. No, no va a poder, porque es parte. Porque en la campaña presidencial, esos gobernadores que están señalados con el crimen organizado metieron recursos económicos para darle votos a Claudia Sheinbaum. Hay dinero del crimen organizado en la campaña. Por eso Noroña no habla. Se habla que le dieron varios millones de dólares para la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, no es que no pueda deslindarse. Yo creo que deslindarse es mandar a la cárcel a López Obrador y caer ella misma, porque es evidente que usó recursos del crimen organizado también. Estamos viviendo un narcogobierno. Eso es lo que genera la violencia y los mexicanos lo que quieren paz. Ese es el principal asunto. Ese es el principal problema que tiene México. Y luego, si te quieres ir a la economía, pues si hay violencia no hay inversión. Si no hay seguridad, si te piden derecho de piso y extorsión, pues no hay inversión y no hay generación de empleos. El 90% de los empleos los genera la iniciativa privada. Tienes que generar las condiciones de seguridad física y de seguridad jurídica. Certeza jurídica. Con este circo de payasos que hicieron de la Suprema Corte y del Poder Judicial, no hay seguridad jurídica también. Está sujeto a lo que quiera el gobierno de la República hacer y decidir. También ahuyenta la inversión. Lo dijo muy claro el embajador de Estados Unidos. Claro. Medio ambiente. El crimen ecológico más grande del mundo en los últimos años, 5, 6, 7 años, El Tren Maya. es la selva maya, la agresión a la selva, más de 10 millones de árboles derribados, ¿sí? El derrame en el Golfo de México, El petróleo. de la irresponsabilidad, falta de mantenimiento y negligencia, culpa de Claudia Sheinbaum también, ambas, López Obrador y Claudia Sheinbaum, que está contaminando incluso hasta Texas, y no reconocerlo y minimizarlo, ¿sí? Si tú te vas a educación, estamos en los peores niveles. O sea, porque antes, en un tiempo, los secretarios de educación eran estadistas, estaban muy por encima de los partidos políticos. Hoy son empleados, 90% de lealtad y 10% de pendejismo. Esa es la fórmula de Morena. Está cabrón. Obras de mala calidad, obras que se están cayendo, obras que no sirven, obras que van a estar subsidiadas toda la vida. Y eso es inflación. La gasolina subiendo, el diésel subiendo, el jitomate a 100 pesos. Eso es culpa de Claudia Sheinbaum y el gobierno de la República y Morena. Entonces, los resultados para México son catastróficos. Y este es el punto de quiebre para poderle ganar las elecciones, vencer protagonismos, vencer personalismos, vencer siglas incluso, y que se postulen los mejores para poder sacarlos en el 27, ganarles la mayoría, ganar la mayoría de los gobiernos estatales, municipios, congresos locales, el Congreso Federal, y prepararnos para que en el 28 se gane Oaxaca por la oposición, que hoy la representa Sofía, es la única que está del lado del frente, todos los demás están del otro lado, ahorita lo comento si hay un espacio, ¿sí? Y en el 2030 sacar a este narcogobierno de la presidencia de México. Yo no tengo duda de que va a suceder. No hay reversa en la caída de Morena. Morena va exactamente, Morena y Claudia van exactamente, y los gobernadores y gobernadoras, exactamente como el helicóptero de la Secretaría de Marina que se cayó en Mazatlán, de picada. Y no hay forma de detenerlo. ¿Cómo motivar a más del 52.28% de mujeres en el padrón nacional electoral? Bueno, sin duda, aparte de que es una lucha histórica, la presencia de las mujeres en la vida pública y en la vida política, recordaremos que las mujeres iniciamos primero luchando por una cuota, porque al no haber nada. Primero por el voto. Primero por el voto, que precisamente en Oaxaca fue donde Portes Gil se inspiró en Juárez, cuando dijo, pues vamos a reconocer a las mujeres, porque sabía que en la sierra las mujeres estaban bastante excluidas de la participación política. Y bueno, el voto de las mujeres nos llevó después a buscar cuotas para tener voz en la toma de decisiones en los congresos de la Unión y en los congresos locales, desde Colima,
Yucatán, de los primeros congresos que legislaron en la materia. Posteriormente, las cuotas, había una resistencia de los partidos políticos porque no había una capacitación en la vida política de las mujeres. Entonces logramos de la búsqueda de la equidad cuotas que permitieron el acceso de las mujeres. Y es en la 59 legislatura en donde por primera vez hay 36 mujeres de 500, o sea, simbólico todavía. ¿Qué pasa? Pues que estas que ayudamos a ganar al presidente Peña Nieto, uno de los temas fundamentales, como en la época de Zedillo, fue la creación de la Secretaría de las Mujeres. Con Peña el compromiso fue paridad en todo. Y el presidente Peña, candidato, firma ese compromiso con las mujeres en la Ciudad de México, en un gran encuentro en lo que es el Estadio Azteca, y ahí firma, impulsada por todas las mujeres que éramos legisladoras en esa época, en la 59 legislatura. Entonces él se compromete a que llegando a él iba a cambiar la regla del juego porque inventaron a muchas Juanitas. Ponían de candidatas propietarias mujeres, pero abajo iba en realidad el que iba a ser el diputado o el senador. Para evitar estas circunstancias que pasaron en todos los partidos políticos, pues tuvimos que llegar a la paridad. Y la paridad en todo, desde el Congreso hasta los poderes judicial y legislativo. Eso fue generando una apertura democrática de acceso a las mujeres a la vida política, pero que hoy el debate, hoy por hoy, que aún con toda esta lucha llegamos a tener candidata a presidenta de la República y hoy tenemos a la primera mujer presidenta de la República. ¿Cuál es el debate hoy día en el tema de las mujeres? El tener una mujer implica tener políticas públicas a favor del sector de las mujeres, y la respuesta es no. Tener mujeres en el gobierno de los 3 niveles te da garantía y certeza de tener los mejores resultados, y la respuesta es no. Entonces, ¿cuál es el debate hoy día? Pues que no necesariamente el ser mujer te da una garantía de una eficacia en el resultado, en el ejercicio legislativo o de gobierno. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entender que no se trata de una cuota o de solo la paridad, sino de la oportunidad que las mujeres políticas realmente tienen para no solo empeñar su trayectoria, sino su compromiso con la sociedad. Y ahí es en donde justamente hay un gran debate entre las mujeres políticas y las mujeres que llegaron por cuotas, por cercanía, pero que desconocen la vida pública y la vida política. Hoy, como decía el maestro Raúl Castellanos, hay una crisis de valores, hay una crisis en el debate, no hay altura de miras. Cuando yo dejé este receso de 6, 7 años de participar en la vida pública, es porque decía, vas al debate y corres el riesgo de que aún cuando estás preparado, puedes correr el riesgo de perder el debate por el nivel de formadores o de personas que están en la toma de decisiones en el orden público. Entonces, cuando pasa eso, pues muchas mujeres nos retiramos y decimos, ¿sabes qué? Espérate, porque corres el riesgo de perder aun cuando te asista la razón. Entonces, yo creo que hoy no vemos causas en las mujeres que hoy están representando tanto el Congreso local como el Congreso federal. No vemos voces que representen causas. Están desvinculadas del entorno de la realidad. Y me parece que Morena es el partido que avasalla, es el partido de la instrucción, en donde no hay debate. O sea, cuando vemos fotos como las de ayer, es la foto de la instrucción. ¿A qué fueron? A recibir instrucciones. Váyanse al territorio y hagan la chamba. Si tú le preguntas a cualquier municipio de Oaxaca de los 570, ¿sabes quién es tu diputada? ¿O sabes quién es tu diputado? Y la gran mayoría te responde que ni siquiera los conoce. O como en Teotitlán, que me encontré con una buena sorpresa. Teotitlán, atrás de la catedral de Teotitlán de Flores Magón, lo que me encontré fue una vecina en una casa muy humilde de adobe, una barda de adobe, salía una vecina. Pero lo que contrasta con esa casa de muchas décadas, siglos, era un inmueble de cristal templado y nada menos que del presidente de la Jucopo en su oportunidad.
Y entonces me dicen, Un edificio, ¿no? un edificio de moderno, totalmente moderno, De cristal y acero. exactamente, y dice, oiga, o sea, la pobreza pues es del resto de la población. A los que le fue muy bien son a los de la cuarta transformación, pero a los que hablan, a los que dicen, pero que no defienden absolutamente ninguna de las causas. Eso es lo que campea en el ambiente ciudadano. Pero cuando ya están invadiendo tu privacidad, porque te están grabando en el celular, cuando están hablando de la propiedad, en donde pretenden restringirte y a lo mejor hasta quitarte bienes, ¿no? Pues dices, espérate, como abogada, como política, como oaxaqueña, llena de toda la fuerza y la energía, dices, tenemos que pararnos y convocar a todas las mujeres, a todos los varones, a todas las personas de bien, a que dejemos de ser espectadores de la política y nos convertamos en actores de la política para darle la vuelta a la página y poner al país y poner a Oaxaca. Cuando revisan la historia, dices, un Juárez que reconstruyó la República, me imagino que era un escenario como el que hoy estamos viviendo. Un Porfirio Díaz que en su época restauró el orden público. Ejemplos de esos te animan y te motivan y te inspiran a decir, vamos con todo, con toda la fuerza, para rescatar al Estado de las condiciones que hoy en el ambiente social es vox populi, todos lo saben. Los territorios, igual que el Estado del país, están igual, en condiciones adversas, y lo que hay en la sociedad es miedo, es terror y es falta de certeza, falta de seguridad. Entonces, cuando tú estás formado, dices, pues vamos con todo, vamos a darle. Y por supuesto que si hay una mejor mujer, un mejor varón, las puertas están abiertas para que en su momento se tome la mejor decisión. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? Dejar de hacer lo que se estaba haciendo en la comodidad para decir vamos a organizarnos y vamos a preparar. Nadie compite si no está en el escenario. Nadie que no decida fervientemente tomar una decisión para participar, pues no se trata de invitarlos a una fiesta, se trata de construir y restaurar las condiciones que hoy no tiene nuestro Estado. Por eso nos hemos atrevido y por eso hemos hecho este caminar alrededor de un año ya por todas las regiones del Estado y construyendo consensos, dialogando, escuchando, interpretando ese clamor ciudadano para encauzarlo con método, con orden, con proyecto, con visión y con compromiso. Por eso estamos dando la pelea y yo les agradezco mucho para que muchas voces y muchas personas puedan saber y conocer nuestra realidad y nuestra oportunidad. ¿Cómo está hablar de estos temas, gobernador Sofía? Nos llevaría no solamente este espacio de programa, sino muchos más, ¿no? Claro. Pero me tomo el atrevimiento de cerrar con esto porque lo digo con conocimiento de causa. He tenido la oportunidad de recorrer gran parte de la República Mexicana, o toda la República Mexicana, por mi trabajo que realizo en la Ciudad de México. Y hay un detalle que he estado preguntando y que me he encontrado con esta desafortunadamente y penosa realidad, lo digo en este concepto. Es muy cierto lo que yo acabo de escuchar del gobernador y tuyo, Sofía. La gran mayoría de la población y de la ciudadanía está, vamos a decir, decepcionado del tema Morena, ¿no? Pero hay un detalle que yo ahí he estado como esa astillita que está metida, ¿no? He preguntado en varias partes de la República y sobre todo en las comunidades, y la respuesta es sí, no, nos engañaron. Y luego cuando digo, bueno, ¿y por qué no regresar, buscar otras formas? Me voy a quedar sin mi apoyo. Ya me dijeron que me lo quitan. Y nos vamos a... Ese es un tema que he venido tocando en el que digo, lo trabajaron tan bien, ¿sí? Que bueno, sigue permeando. Y dos, me he tomado el atrevimiento incluso de manejarlo, obviamente no en México, sino en otros espacios que tengo fuera de México, en la cual digo, pues desafortunadamente a veces
Pues no lo han dicho en otros lados, ¿eh? Ya como 4 veces que me lo dijeron en Colombia y en Málaga. Es que los mexicanos son flojos. Los acostumbraron a ser más flojos. Les están dando, en lugar de que los pongan a trabajar. Es una técnica del gobierno que tiene. Y digo yo, caray, y digo con esto para que ustedes me digan su punto de vista. Incluso, en una ocasión, yo lo viví, junto con otros 2 compañeros de medios nacionales, que salíamos de una de las conferencias del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Íbamos atravesando el Zócalo, íbamos para su humilde domicilio que está por ahí cerca, la calle de Brasil, rumbo a Tepito, y se le ocurre a un compañero decir, oye, dijo otra palabra, ¿no? Dice, oye, ese Andrés está loco, cabrón. Pero bueno, es el presidente. Estaban 3 jóvenes, obviamente del área de Tepito, que se dedican a otro tipo de asuntos. No terminó de decir eso y a 2 de ellos los teníamos enfrente y le dice, y con el arma en la mano, le dice, vuelves a hablar mal del presidente y aquí te mueres. Entonces cuando dijimos, a ver, oye, ¿cómo está este tema, no? Y digo, y esto, entonces, ¿hasta dónde cree, gobernador, hasta dónde cree, Sofía, que se pueda romper vamos a llamarle esta barrera que crearon con esa palabra bienestar y esos apoyos que se reciben y que reciben cada 2 meses, y que todavía dijéramos que, qué bárbaro, ¿no? O sea, es un billetote, ¿no? O sea, por ahí escuché a una senadora decir, bueno, es que les gustan las limosnas. Sí. ¿Hasta dónde se puede lograr romper esta barrera? Que yo siento que sí, es algo que prepararon muy bien y que yo creo que están fincados en eso, ¿no? Digo, aparte de la soberbia, otras cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, güey? Tú, o sea, usted que ya tuvo la gran oportunidad de recorrer el país y de permear toda esta situación, ¿cómo se puede ver esto? A ver, mira, lo que pasa es que ha cambiado mucho hasta las estrategias electorales. Lo que antes funcionaba ya no funciona. O sea, tú no puedes hablar de sectores, los jóvenes, las mujeres, porque ahí se gana. A ver, están balaceando parejo. El derecho de piso y la extorsión es pareja. Sí. Mujeres, hombres, jóvenes, profesionistas, todo mundo. Changarros. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Entonces, si tú quieres convencer al público de Morena, lo tienen cooptado. Desafortunadamente para México es el público más ignorante, menos preparado. Les das programas sociales, compras a los líderes, que no son nuevos, eso también lo hacía el PRI, lo hizo el PAN en su momento. ¿Sí? Nada más le cambiaron el nombre. Uh-huh. Ellos mueven una base. No te metas ahí. Fíjate, 64 millones de votantes de 100 millones no votaron por Morena. Sí. Ese es el público, hombre. Y ellos no les vas a hablar de programas sociales. Esos déjalos que los sigan cooptando, comprando. Si votan o no votan, los van a amenazar y van a llevarlos a votar. Hasta les ponen los camiones y todo. El otro voto no es voto de pobreza, no es voto de despensa. Es un voto pensante. Es un voto que tiene otras necesidades y hacia ahí tienes que ir. Si tú construyes el aeropuerto de Texcoco, que va a resolver el asunto de la movilidad del país, en el centro de México, tienes amarrados 15 o 20 millones de votos. Uh-huh. Porque vota gente que no necesitas darle despensa, darle programa social, amenazarla que se los vas a quitar. Esos se paran y van, no te aceptan ni que vayas a un desayuno y te lleven a votar. No reciben dinero. Están convencidos de que un aeropuerto de 6 pistas, 300 salas de espera, resuelve el problema de movilidad, genera mucho turismo, fuentes de empleo, genera riqueza, seguridad, se vuelve un aeropuerto repartidor del mundo. Hay 60 millones de usuarios en el centro de México. O sea, tienes que ver las cosas en grande y no lo necesita hacer el gobierno. En el mundo los hospitales, los aeropuertos
los construye la iniciativa privada. Sí, claro. El precio del boleto está ligado al precio internacional de los boletos. Entonces, no nos equivoquemos. A ver, la revocación de mandato, que es una farsa, porque en el único lugar en el mundo donde la revocación de la mandato la promueve el gobierno es en México. La organiza el gobierno, con los órganos electorales del gobierno, sin representantes, sin debate y sin candidatos más que un sí no. Aquí metieron todos los programas sociales. Todos. Sí. Aquí le metió toda la lana del gobierno del Estado y todos los secretarios del gobierno andaban en las regiones. Aquí todos los senadores de Morena y el Verde andaban trabajando para la revocación de mandato y que sacara mucha votación Salomón. Aquí los presidentes municipales, los que son presidentes municipales, porque hay unos peleles que no definen y les pone el gobernador a gente que es el que define el actuar en una presidencia municipal. Son presidentes de adorno. También les dieron cuotas y metieron dinero municipal para la revocación de mandato. Ni con todo eso pudieron ocultar el enorme rechazo que tiene el gobierno del Estado, los presidentes municipales, los senadores, los diputados. Ni con todo el dinero. Sin haber alguien enfrente, porque no es una elección, ¿sí?, promoviéndolo. ¿Qué tuvieron que hacer? Adulterar 20, 30 municipios, meter 200,000 votos y decir que ganaron. Y todo el mundo sabe que 400,000 oaxaqueños se fueron y dijeron fuera. Solo en la capital 70,000. Fíjate, Sí. si aquí en la capital el próximo candidato a presidente municipal, diputado federal, diputado local, va a hablarle a esos 70,000, arrasa en las elecciones municipales. Y no necesitas darles despensas. Estos salieron solos. Dejaron borrada a la autoridad municipal, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores y al propio gobernador. Entonces, no, ya no les da eso. ¿Sí? El principal problema que tiene México es la inseguridad. Tú te sientas en cualquier mesa del país y lo que te tratan es, está dura la violencia, me pueden matar. Y se tiene que resolver el asunto de la inseguridad. Tenemos que darle paz a México. Ese es el primer compromiso que tienen quienes quieran ser presidentes municipales, diputados locales, federales, senadores, gobernadores y presidente de México, presidenta de México. O sea, el primer problema a resolver. Si resuelves el problema de inseguridad, viene la inversión. Claro. Genera Si empleo. viene la inversión, generas empleo y riqueza. Reduces la pobreza. Y tienes que apoyar, pensionar, diría yo, a los de la tercera edad. Si no les das, se mueren. A los discapacitados. Pero todo el mexicano que pueda trabajar, mexicano, hay que darles todo ese recurso económico que hoy se tira en proyectos productivos para que puedan ganar mucho más que una dádiva. Y no hay que tenerle miedo, porque la amenaza es quieren quitar los programas. No, queremos sacar al país de la pobreza. De una vez por todas. Programas sociales tiene el país entregando 60 años. Y más de la mitad de la población está en la pobreza. No resultan. Es una demagogia. Se ve con un criterio electoral. Tienes que resolver problemas de medio ambiente. Tienes que recuperar al sector salud. Es un asunto de presupuesto y de corrupción. Tienes que acabar con la corrupción. Hay una enorme corrupción en el país. Los municipios están ahogados económicamente, no tienen obra. No hay obras en Oaxaca, pero no hay obras en el país. Y las obras que hay se están cayendo, son de mala calidad. El transísmico está tirado, no es transísmico, son trenes de 60 años, toda una farsa. El túnel, el tornillo. Entonces, hay que, sí, claro. Y la carretera Huatulco, la que le tocó al peje, es la que está derrumbándose. Arranca larga. Y la que le tocó al peje aquí es el puente ese que no sirve. Y no han tenido la inteligencia de hacer un libramiento en lo que se construye y se resuelve el problema. O sea, Ni eso. más de un año ya. ¿Sí? O sea, ahí entra el 90% de ineptitud y el 10% de pendejismo que digo. Es impresionante. Y no hay generación de riqueza. Y la enorme corrupción, los constructores dicen, oye, No hay obra. no les piden el 10, les piden el 30. Todos metidos haciendo negocios. Entonces,
Tienes que replantear tus prioridades. La gente quiere paz y desarrollo. Van íntimamente ligados. Hay muchas otras necesidades. El campo está abandonado. Pero si equivocamos el tema, si nos preocupamos por convencer a los de ellos, pues a ellos los compran, a ellos los cooptan, a ellos usan lana del gobierno federal, estatal, municipal, del huachicol y del crimen organizado para comprar a esa gente. Estás perdiendo mal, estás arando en tierra que no da. No, vete con los que están. Aquí nada más con los que fueron a la revocación, arrasas la capital, y si revisas municipios de los importantes, de los principales, de los más grandes de Oaxaca, todos perdidos. Todos perdidos. Sí. Entonces, pues está sencillito que hacer. Entonces quiere decir, no perder el rumbo de lo que tenemos que hacer. Entonces quiere decir que sí hay solución y vamos a decir, hay esperanza para lo que viene posteriormente en el 27 y luego en el 30, ¿no? Y cerrar con esto, Sofi, porque digo, nos podemos quedar mucho más horas platicando sobre este tema, pero esto es interesante y yo sé que te van a escuchar muy bien. Tú como mujer, Sofi, ¿qué mensaje le mandarías a esas madres, sobre todo a las madres, pero a esas mujeres, sobre todo de las comunidades, que desafortunadamente, así como lo dice el gobernador, están desafortunadamente cooptadas por ese apoyo, por esa... Claro. ¿Qué mensaje les dirías? Bueno, primero que este es un derecho constitucional y los mismos morenistas se encargaron de decir que había que llevar ese derecho a la Constitución para quitarle la condición de que te lo voy a quitar cuando no votes por mí. Ellos fueron los primeros promotores de esta libertad. Y suponiendo sin conceder que los amenacen, yo creo que la libertad vale más, porque con libertad van a tener la oportunidad de desarrollar el crecimiento. Las familias, las mujeres en los pueblos están viendo que ser obra, mucho conflicto, poco acompañamiento a sus autoridades municipales, es más, están sometidas y han tomado decisiones que están atorando el desarrollo de los pueblos. Un presidente cuando llega se tiene que esperar casi 6 meses para que lo que era COPLAD de antes le valide, la Secretaría de Bienestar le valide lo que la Asamblea del Pueblo ya decidió invertir en el agua, en la luz, en el puente, en la pavimentación, lo detienen. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Separar nuestra libertad para decir cómo podemos llegar, y Oaxaca me conoce. Todas las regiones, los pueblos, las comunidades las ha recorrido más de 10 veces por varias tareas y responsabilidades que he tenido, tanto los 18 años de legisladora como en mi paso por el Congreso, por el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y siempre en la toma de decisiones he estado que le vaya bien a Oaxaca. ¿Qué les diría yo? ¿Qué les hago a esta convocatoria? A que nos sumemos, a que hagamos equipo. Ellos desde la comunidad y nosotros escuchando e interpretando para plasmar tanto en leyes como en planes de trabajo lo que necesita Oaxaca. Y Oaxaca, con una gobernadora con visión en su momento, pues vamos a poder quitar el lastre que ahorita se tiene. Está atorado todo el desarrollo, está paralizado y no hay oportunidad. Sus hijos, que son los que se vienen preparando, todos los padres, las madres de familia, soñamos en mandar a nuestros hijos a las mejores escuelas para que tengan en el futuro un empleo. Hoy no lo ven por ningún lado. Están egresando a las universidades, pero no hay una oportunidad porque no hay crecimiento económico. Entonces vamos a trabajar juntas, a hacer equipo y vamos a poder salir de esta condición en la que se encuentra Oaxaca y cada una de las regiones de nuestro estado. Perfecto, pues ahí tienen ustedes. Así es de que nos podemos seguir muchas horas más, pero la tecnología también, no sabe usted cómo nos aprieta. Y bueno, tenemos que esperemos que sigamos continuando y continuemos en esta mesa de trabajo, de opinión, de comentarios en otra oportunidad más, gobernador. Muchas gracias. Nos ponemos aquí en esta mesa, ¿no? Y, muchas gracias. Bueno, Alfredo, gracias. Estamos concluyendo este programa de Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya en esta ocasión. Así es de que, hermano Raúl, ¿qué le puedes decir a nuestro público que nos ve y que nos damos el lujo que no nada más nos ven en México, ¿no? Sobre todo a nivel internacional, claro. Gracias aquí a Cornelio. No, pues creo que es correcto siempre de escuchar todas las opiniones, tener este tipo de encuentros, es mucho más productivo y más conveniente y más democrático
que confrontarse. Entonces, yo creo que vienen debates muy intensos, habrá que participar y en ese contexto todas las opiniones son bienvenidas. Qué gusto poder saludarte, gobernador. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Y obviamente estar con mi amigo y hermano Alfredo, contigo Cornelio. Gracias a todos. Buenas tardes. Hermano Alfredo. Pues simplemente agradecer la aceptación a la invitación para Muchas gracias. compartir puntos de vista y sobre todo de que nuestros miles de televidentes tengan la oportunidad de verlos y oírlos, Muchas gracias. mirándolos a los ojos. Por supuesto que amable. Gracias, Alfredo. Pues aquí estamos para todos ustedes. Nuestro agradecimiento sobre todo a quienes en este momento nos están, como lo hacen siempre desde hace ya muchos años, retransmitiendo este programa en estos 8 países en el cual tenemos representantes en Sudamérica, en Estados Unidos, en Nueva York, a la Alianza Internacional de Radio, en lo que es en Chicago, allá también en radionet.tv y por supuesto también hoy allá en NB de Londres, Inglaterra, en donde también nos están repitiendo, y en Azerbaiyán a través de Mayir Kurbanov. Muchísimas gracias. Así es que nos estamos viendo gracias a regeneracionpluralidad.com.mx y agradecimiento a Mujeres Saike, que es nuestra revista nacional en estos 24 años de gran trabajo, gran esfuerzo, y editorial corporativo de medios de comunicación con SMC, Noticias México Internacional y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables para todos ustedes. Y como su servidor siempre lo dice, hoy, gracias a la tecnología, nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Hasta la próxima. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial corporativo de medios de comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. Cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar, con ustedes termino, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el Top de la Pura Crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El Top de la Pura Crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación, lapuracrema.net. Gracias a mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.